Pues nada, recomendada por Ecologistas Nación Córdoba. Hemos conseguido engañar a USI para que venga aquí a revolucionar nuestro concepto de los espacios verdes urbanos, hacer que nos olvidemos del jardín de Versalles. ¿De allí? Yo soy cordobesa, aunque vivo en Madrid, desde hace muchos años, como mi acento delata. Pero soy de Córdoba y bueno, pues sí, he tenido bastante trato con los ecologistas. Qué buena, qué buena. Pues nada, y aparte de que acaba de... Bueno, no sé cuánto tiempo lleva publicado el libro. 2022, mayo de 2022. Pero el proyecto empezó 2 años y medio antes. No, 8 años antes. Vale. O sea, lo que era caminar los descampados, pero antes, así que bueno, pues es, como nos ha estado contando, une los temas de arquitectura con paisajismo, que por nuestra experiencia en la plataforma del arbolado, pues hay falta de comunicación. Y nada, pues es que ya voy a dejar que ella nos presente su... Bueno, tiene una plataforma específica para esto, que era la plataforma de somática aplicada a la arquitectura y el paisaje, PSAAP. Sí, de todas formas en las publicaciones y tal, pues están sus páginas de Instagram y bueno, lo añadimos también en el vídeo que lo publicaremos. Así que nada, le doy paso, que además esta vez pues vamos a tener que ser puntuales. Venga, si veis que me enrollo mucho, bueno, yo tengo aquí el móvil y la charla tiene varias partes en las que se puede acabar de manera natural, con lo cual nos podemos alargar un poquito más o un poquito menos. Bueno, gracias, lo primero, Isa, también por toda la gestión de organizar, que no ha sido fácil tampoco encontrar como la fecha. Se nos ha colado una posición, pero en medio. Sí, pero bueno, ya estamos aquí. Y gracias a todas vosotras, que la verdad que estamos pasando un día muy agradable y espero que esto pues no sea más que continuar la conversación. Bueno, efectivamente os voy a hablar de este libro, Descampados, caminar los paisajes revolucionarios en la ciudad somática. Veréis que en el fondo es un libro acerca de imaginarios urbanos, de imaginarios acerca de la ecología y de lo vivo y de imaginarios acerca de nuestros propios cuerpos, porque, bueno, como veréis a lo largo de la conversación, creo que la idea que tenemos de nuestros propios cuerpos tiene mucho que ver con la idea de cómo diseñamos las ciudades, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos que este libro tiene un doble origen. El primero es este, que serían los lugares abandonados. Y voy a leer este pequeño poema de Jaime Gil de Biedma, que es con el que arranca el libro, ¿no? Dice así: las afueras son grandes, abrigadas, profundas. Lo sé, pero no hay quien me sepa decir más. Bueno, como no encontré nadie que me supiera decir más, decidí ponerme a caminar estos lugares, ¿no? Así que bueno, pasé unos años, como entre 2012 y 2014, trabajando en lugares obsoletos, abandonados, también edificios, como veis. En este caso, pues este era un edificio abandonado en Buenos Aires, en Argentina. Pero en distintos lugares tratábamos de entender y hacer algunas acciones artísticas, como veis, en estos lugares abandonados, que son un poco lugares liminales, están en un momento de transición, pueden ser casi cualquier cosa, y tienen también memorias de lo que fueron, ¿no? Algunos de estos lugares fueron descampados, como este que veis aquí, y poco a poco empezó a surgir en mí la idea, que estaba trabajando como arquitecta, de entender el territorio en el que vivía, no a partir de plano o haciendo un día una visita y haciendo unas fotos, sino a través de poner, digamos, el cuerpo en el terreno, ¿no? La idea era caminarlo. Entonces, bueno, estos talleres, estas imágenes previas que hacen un poco la introducción del libro, son estos talleres que eran, bueno, un poco como episodios aislados. Pero en un momento dado, bueno, pues se propongo un grupo multidisciplinar, había un cineasta, Víctor Moreno, un ingeniero
ingeniero agrónomo, Óscar Miragalles, varios sociólogos, entre ellos Emilio Luque, David Prieto Serrano, numerosos estudiantes también de las universidades y bueno, distintos expertos que se iban sumando. Les decía también Javier Grijalvo, este experto en flora de Madrid. Y les propuse caminar los descampados, ahora os explicaré de qué entorno de la ciudad. Y empezamos a caminar. En el caminar también, este es un pequeño mapa, en el caminar también había algo importante. Hay algo de, he mencionado la palabra somática, que tiene que ver con todo lo que podemos, bueno, llevarnos al cuerpo y entenderlo en nuestra propia piel. Y cuando caminamos también nos parecía que pensamos de forma diferente. Creo que las personas, bienvenida, pensamos de forma diferente si estamos frente a una mesa o si estamos caminando o si estamos bailando. Así que de un modo el caminar también era una cierta, bueno, un acto un poco de resistencia también, de reclamar una ciudad que pudiera ser accesible al cuerpo, ¿no? Perdón, que estoy al revés. Entonces, bueno, con varios, estos son un poco preliminares, estuvimos colaborando y haciendo estas partituras, que eran partituras para ir al terreno siguiendo diferentes roles, ¿no? Haciendo movimientos no habituales, bueno, parecen muy complejas, pero digamos en la realidad son muy fáciles de aplicar. Una de ellas, por ejemplo, esta me parecía que tenía un carácter especialmente relevante. Se trataba de hacer una malla indeformable de personas. Digamos que imaginaros que tengo aquí otra persona delante, pongo mi mano en su hombro y tengo otra persona aquí al lado y pongo mi mano en su hombro, ¿no? Y así, una malla, ¿no? Nos movemos por el territorio. La idea era que esa malla fuera indeformable, con lo cual cuando el territorio es muy accidentado, la malla bueno, tiene que estar con el cuerpo más débil, digamos, o sea, no se puede liberar otro más rápido ni nada. Y era una manera también de hacer esta especie de performatividad de estos lugares como un acto también un poco político, ¿no? De reclamar una ciudad según para qué cuerpos y según que no son para un cuerpo universal. Este cuerpo era como muy torpe, ¿no? Porque era como grandote y múltiple y variado, y lugares que no siempre son estandarizados, ¿no? Sino que los descampados te encuentras en todo. Bueno, aquí veis algún ejemplo más de precisamente esta malla en las ruinas del Hielotrón, que es un edificio mítico de los años 60 de Pradapul, que es un arquitecto español que ya falleció. Aquí veis esa malla también como en línea, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ese primer origen está en los lugares abandonados y en el caminar. También el grupo se configuró como en un cierto grupo de investigación. Estas imágenes que veis aquí son de la ciudad de Falkenberg. Fue una ciudad que se construyó, empezó a construirse en 1913 en Alemania por Bruno Taut, un arquitecto visionario de carácter socialista, y en todas sus ciudades utópicas aparecía la corona de la ciudad, que era un lugar para el pueblo, para la expresión ciudadana, y en Falkenberg quiso construir esta corona de la ciudad. No se llegó a construir nunca, pero Falkenberg se hizo famosa por las fiestas que se hacían anualmente, que tenían carácter político, tenían carácter irónico, la gente se disfrazaba. No había organizadores de la fiesta y gente que iba a la fiesta, todos organizaban y hacían. Y siempre las fiestas, estas caminatas, este caminar, que era como esta expresión ciudadana, terminaban en el descampado de Falkenberg, que era donde se iba a haber construido esta corona de la ciudad, que nunca se construyó. Pero yo cuando descubrí estas fotos en un archivo berlinés, siempre me parecía que de algún modo Bruno Taut sí había construido esa casa del pueblo, ¿no? Porque de forma informal las personas la construían, ¿no? Con sus acciones. Entonces, bueno, estos referentes históricos también nos acompañaban en este caminar de estos descampados que en el fondo generaban un anillo que sería como el anillo verde que Madrid nunca termina de construir, pero que nosotros, bueno, con nuestros pasos de algún modo lo queríamos construir. También había algunos referentes cinematográficos. No sé si habéis visto la película La Zona, Stalker, sí, que la ha visto por ahí. En Stalker es muy interesante cómo el caminar se convierte de algún modo en una aventura, porque estas personas, bueno, si lo veis en algún momento de la película, caminan pero no pueden, hay todo un halo de misterio en ese paisaje que recorren, no pueden ir en línea recta, tienen que ir siguiendo como unas pautas y parece que el paisaje está vivo, ¿no? Y les va como reaccionando.
Así que el descampado era también un cierto lugar misterioso, un poco, ¿no? O de aventura. Pareció que podía tener que ver con el nomadismo, claro, te vas moviendo, pero de repente en los descampados hay algo que a nivel ecológico a mí me parece interesante, y es que puedes estar en contacto, hay como una mayor intimidad, o en la ciudad, digamos, con esa parte, lo voy a llamar así, naturaleza silvestre, si es que podemos decir algo así, ¿no? Porque no creo mucho en la diferencia entre lo salvaje y lo no salvaje, pero bueno, había esta cuestión del erotismo, del estar en contacto, ¿no? Así que bueno, veréis que estas imágenes, estos collages, que en algún momento también empecé a hacer, tienen que ver con el discurso en esta cuestión de estar juntos, distintos organismos, en estos lugares más silvestres. Este es el plano de los, en rosa, no se ve muy bien, pero es el plano de los descampados que caminamos. Un total de unos 30, 31, están en rosa, algunos se cuelan más hacia el centro de la ciudad, aquí hay una gran red, por aquí abajo, por aquí, bueno, estos son los 31, unas 2000 hectáreas en total. Como veis, claro que en el sur hay descampados más grandes, pero nos interesaban descampados que estuvieran en contacto con el tejido residencial de la ciudad, para entender qué hacían los ciudadanos y ciudadanas en estos lugares. Nos interesaba también su dimensión social. Y bueno, pues esta es la red que caminamos a lo largo de 2 años y medio, más o menos. Luego, antes de hacer el libro, hemos vuelto a ver qué había pasado con ellos. Pero empezamos a caminar. Aquí nos veis y veis el carácter de algunos de estos descampados, que antes me preguntabais, ¿qué es un descampado para ti? Pues son estos lugares, ¿no? Casi siempre, bueno, en este caso además, había muchos restos de obras inacabadas en estos lugares. Fijaros que esto empezamos a caminar en 2015, así que bueno, los estragos de la crisis de 2008 eran muy patentes en estos lugares, y también gracias a la crisis muchos de estos descampados estaban todavía como descampados. Algunos de ellos tenían una naturaleza ya bastante evolucionada, los procesos de sucesión ecológica ya estaban bastante avanzados, en otros eran más precarios. Y por supuesto veíamos como también esta dimensión política, ¿no? Había muchas ruinas, por ejemplo, del Madrid olímpico que nunca se hizo. Entonces, os quiero leer un trocito del libro donde, bueno, os podéis tener una idea de la impresión que teníamos al caminar estos lugares, ¿no? Esta última década, entre 2 crisis globales que aún nos atraviesan con fuerza y la conciencia cada vez más presente de la emergencia climática, en nuestro caminar hemos paseado por algunas de las ruinas de aquel ideal de progreso interrumpido. Entre los cascarones de los múltiples proyectos olímpicos frustrados, las estructuras de proyectos urbanísticos inacabados, solares urbanizados sin expectativa alguna de ser construidos en un tiempo próximo. Nos veíamos flotando en un tiempo suspendido. De algún modo parece que estos lugares no les damos nunca valor. Nos parece, bueno, que la vegetación que hay no es importante, que están en realidad en una línea de tiempo esperando a ser construidos, pero ya son ellos en sí mismos, ¿no? Y esto es lo que también nos hacía pensar en las infraestructuras, en la infraestructura verde de Madrid, que nunca termina de armarse con una mirada global y con el potencial ecológico que podría tener para la ciudad, ¿no? Si os fijáis, ese anillo que os mostraba, este plano es del año 46, es de Pedro Vidagor, es el Plan General de Ordenación Urbana que se hizo de Madrid tras la Guerra Civil, y conservaba la idea de Secundino Zuazo, que antes ya de la Guerra Civil proponía un anillo verde para la ciudad, para contener una ciudad que no paraba de crecer, ¿no? Nunca se consiguió contener ese crecimiento. Hoy día, en esos descampados que os he enseñado, reside la última oportunidad ya del territorio del municipio para poder constituirse este anillo, que sería un corredor ecológico importante. Pero al caminar, como os decía, teníamos presente que este corredor de algún modo estaba, aunque no se viera, porque los descampados son bastante invisibles, ¿no?, para casi todo el mundo. Además, recuperábamos algunas ideas de sociólogos como Mario Gaviria, que tenía estas publicaciones, estos estudios en los años 80, agricultura periurbana, contra el paro, huertos metropolitanos, que ya hablaba de estas áreas que estaban un poco como consideradas como terrenos baldíos,
con un potencial brutal para cultivar comida en proximidad, para huertos relativos a, bueno, a agrícolas, a permacultura y demás, y ser como también una manera en la que la ciudadanía estuviera como en contacto con el medio ambiente, ¿no? Así que bueno, no es que no se supiera cómo qué hacer con estos lugares, es que tenemos estas idas y vueltas en las que hay un empuje en esa dirección y luego se abandona, ¿no? Pero bueno, esto estaba un poco presente en los paseos. Algo que veíamos también en estos lugares era algo que hemos comentado, no sé con quién lo hemos hablado antes en la comida, es como la presencia de las estaciones, ¿no? Aquí veis el mismo lugar, ¿no? En primavera y en verano, esto es primavera, y de manera que aquí, en estos lugares, sí que de forma diferente a como ocurre en los parques que solemos diseñar en las ciudades, que son siempre verdes, aquí se entienden, bueno, las especies autóctonas, los cambios estacionales, las temporalidades, ¿no? Entonces empezábamos a ver que el hecho de caminar estos lugares también nos empezaba a dar ideas acerca de cómo diseñar la ciudad de forma diferente o qué propuestas de ciudad en cuanto a ecología, ecosistema urbano podíamos plantear. Aquí veis alguna imagen más. Y lo que era también interesante era empezar a entender que en realidad los descampados nos hablaban de ciclos temporales. Es decir, es solo cuestión de tiempo que un edificio pase a ser una ruina y una ruina pase a poblarse de vegetación y pase a ser casi, bueno, tierra y seres vivos, ¿no? Y esto el biólogo Edward Osborne Wilson, esta cita que ahí está borrosa, lo dice de manera muy bonita, ¿no? Definía nuestro cuerpo como un compuesto de materia, una roca, animada con electricidad. Cuando la carga se extingue, nuestro cuerpo regresa a la Tierra. A lo largo del tiempo geológico se comprimirá y volverá a convertirse en roca en un ciclo interminable. Así que nuestro cuerpo también formaba parte como de este ciclo de abandono, regeneración, de vida y bueno, aquí veis, ¿no? que de lo inorgánico, o sea, esa línea entre lo orgánico y lo inorgánico no estaba nada clara en estos lugares, ¿no? Lo cual también para el diseño de la ciudad es muy interesante, ¿no? Pensar que hay que diseñar con ciclos de vida y muerte de todos los organismos que la habitan, no solo de los humanos. Esto es un poco el atlas que aparece también en el libro con toda la red de lugares, un atlas que quisimos hacer y nunca tuvimos los recursos para hacer y que quedó como una parte de este libro. Y en realidad, os sigo mostrando algunas imágenes de estos lugares, me voy a centrar como en dos aspectos que realmente, bueno, nos resultaron, digamos, los más revolucionarios que encontramos, ¿no? En el libro llamamos a los descampados paisajes revolucionarios y lo hacemos porque aquí veíamos que las personas podían actuar de forma directa, tener una repercusión en el medio y no había como regulaciones, era un poco un lugar, un área de impunidad. Y nos gustaba esta idea de algunos autores de hacer una revolución permanente, ¿no? De pequeños cambios que a la larga van creando un cambio muy grande. Y estos lugares nos parecían laboratorios para eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el libro hay un momento que comentamos este carácter como más bien político, ¿no? De estos lugares. Dice, los márgenes, lo que no está en el centro, los descampados y los organismos que los habitan, pueden ser así lugares que conscientemente se ocupan para ejercer una resistencia. No porque alguien o algo nos relega a quedarnos ahí, sino porque lo elegimos. Son un lugar político y las relaciones políticas que generan no son dogmáticas o jerárquicas, son policéntricas, fragmentadas, múltiples, móviles, y esa es su fuerza. Lo político tiene que ver también con formar comunidad, eso también lo sabéis muy bien aquí, ¿no? En Ecologistas. Así que bueno, a la vez de caminar, a la vez de estos debates y todo esto, pensad que fue a lo largo de un tiempo largo, en nuestra oficina, en nuestra plataforma, empezamos a hacer también algunos proyectos como este, el Sunset Expander, que no hacían más que fomentar el momento del atardecer como un momento de colectividad, de experiencia común,
a través de unas instalaciones como esta que alargaban el tiempo del atardecer de diferentes maneras y en las que las ciudadanas y ciudadanos podían tener como un momento de expresión común, esa sensación de comunidad, ¿no? Así que bueno, distintos proyectos iban como en marcha a la vez del caminar. ¿Qué dos cosas que os adelantaba hace un momento nos llamaron especialmente la atención y estudiamos especialmente y las registramos en el libro? La primera fue las prácticas de ecología cívica. La ecología cívica serían esas acciones que cuando los ciudadanos y ciudadanas se ponen manos a la obra para recuperar y cuidar lugares dañados de su entorno, ¿no? Lugares abandonados, bien por una, no sé, algo que ocurre, un huracán por decir, o simplemente porque quedan obsoletos o porque están llenos de basura, etc. La ciudadanía coge riendas en el asunto y se pone a cuidar del medio. Vimos muchos ejemplos de esta ecología cívica en los descampados. Este te quiero hecho con vasos, que a día de hoy todavía cada vez que voy a este descampado veo un mensaje diferente con vasos, o sea que hay alguien ahí que de verdad se lo toma en serio. Este te quiero tenía que ver con una de las cuestiones de la ecología cívica, ¿no? Que es la biofilia, el amor que los seres humanos sentimos por todo lo vivo, porque somos parte de ese mismo corriente de lo vivo, ¿no? Edward Osborne Wilson es el autor de ese libro que tenéis a la derecha, Biofilia, que explica como todo ese vínculo. Y abajo tenéis este libro, Civic Ecology, Ecología Cívica, de Marianne Krasny, que también explica un montón de acciones que los ciudadanos y ciudadanas a lo largo del planeta desarrollan cuidando sus ecosistemas urbanos degradados, como los descampados, ¿no? Una de las acciones de biofilia era plantar árboles o hacer plantaciones concretas colectivas en lugares o utilizar escombros, como en este caso, para señalizar un camino por parte de los vecinos, de algún modo apropiarse del descampado, que parece que no es de nadie, y con esta señalización casi hacer esta pieza de land art, ¿no? que iba guiando este camino colectivo. La protección de estos pequeños árboles, o familias migrantes que en los descampados, en lugares escarpados, podían cultivar y bueno, tener una subsistencia, ¿no? Así que la producción de comida, el cuidado de la vegetación, a veces de forma muy precaria obviamente, eran cosas que a veces el propio ayuntamiento luego copiaba y en muchos de estos sitios informales luego se han instaurado huertos urbanos, ¿no? Ya más, como veis, más ordenados. Tanto eso como la mayor presencia de animales de todo tipo estaba muy presente también en estos lugares. Este día fue muy bonito, ¿no? Ver aparecer a alguien ahí montando a caballo de repente en el descampado. Nos hacía pensar que en un parque, bueno, igual algún policía vive a caballo, pero vamos, no ves a alguien montando a caballo así dando un paseo. Y en los descampados eso ocurría, ¿no? Entonces nos hablaba también como de una ciudad interespecies, que no es solo para los humanos, sino para estas relaciones biofílicas, ¿no? Este lugar era muy curioso, ya no existe, este es el lugar que han hecho ahora un parque con muros de contención y han sembrado nuevas cosas, pero era bien bello, en la cuña de O'Donnell. Había al lado un parque convencional, siempre verde, y aquí el descampado que tenía esta pinta, ¿no? Y mucha gente se venía a sentar al descampado, ¿no? Creo que había mucha belleza, o sea, quiero decir, la ecología cívica también se activaba por esta relación, esta necesidad de un espacio natural, que los descampados se imbricaba con la ciudad y que estaba cerca, ¿no? Estaba como a la mano. Y aquí nos veis en una de esas experiencias colectivas de ver el atardecer. La ecología cívica también implicaba como esta relación con el medio en el que hay como un bienestar. Estos lugares eran además espacios de disfrute estético. Hay estos puntos en los que se observa la ciudad, son miradores increíbles. De repente estos caminos entre estos almendros o cerezos que aparecían ahí en mitad de la nada. O sea, hay esta relación también de aprender, de una pedagogía, de una especie de escuela al aire libre. Con Javier Grijalvo, por ejemplo, identificábamos plantas, esta cuestión de tener en el medio esta relación directa de aprendizaje y de, bueno, como de intimidad, ¿no?
Aquí veis, este señor es Javier Grijalvo, este del sombrerito. Y este es un momento que descubrimos un peral silvestre en un sitio que no tenía sentido como estuviera por las condiciones de humedad y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto también queda reflejado en un pequeño glosario que hicimos de la flora que íbamos encontrando, la más habitual. Y el otro aspecto, si la ecología cívica era esta implicación de la ciudadanía como de forma matérica, física, poniendo manos en el territorio, el otro aspecto que nos interesó le llamamos imaginación radical. Hay un jardinero francés, Gilles Clement, que denomina estos lugares como el tercer paisaje, ¿no? Los descampados. Él tiene el manifiesto del tercer paisaje, que dice que son lugares de biodiversidad, que forman una red planetaria. A nosotros nos parecía que además de reserva de biodiversidad, eran reserva de imaginarios. Y en ese sentido nos gustaba entender esta frase de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que no sé si conocéis, que decía que uno de los objetivos de un proyecto de democracia radical debería ser preservar el propio poder para una radical imaginación, que significaba la capacidad para pensar lo otro, para aceptar lo otro. Así que imaginábamos como esta cierta utopía también de una colección de utopías coexistiendo en una negociación como virtuosa, ¿no? Y empezamos a indagar un poco de dónde venía este término de imaginación radical y llegamos a Cornelius Castoriadis, que igual conocéis, un político y filósofo que en la institución imaginaria de la sociedad, ese libro que veis arriba a la derecha, hablaba de que la imaginación radical era aquello que las sociedades se permitían pensar o no, y lo que hacían valer o no, decían lo que valía y no valía. Y en estos lugares, ahora veréis que cobraba especial relevancia esta cuestión. Es decir, ¿por qué los relegamos a una línea de tiempo para ser construidos, cuando pueden ser un recurso de infraestructura verde y ecológica fundamental para la ciudad, ¿no? ¿Por qué no nos permitimos pensarlo? Bueno, está el rendimiento económico, obviamente, pero nos parecía que esta cuestión de la imaginación radical era interesante. Y en ese sentido había otros dos autores que simplemente os menciono por si os interesan. Roberto Mangabeira Unger, con El despertar del individuo, que hablaba de estas revoluciones cotidianas y de hacer cambios incrementales, no ir a por la revolución romántica que cambia todo de un día para otro, sino de la corta distancia, pero que a la larga es más brutal, y que utiliza la imaginación como motor de cambio en lugar de la crisis. Cuando hay crisis cambiamos, no nos queda otro remedio. Pero ¿podríamos utilizar la imaginación como motor de cambio en lugar de la crisis? Es un poco la pregunta que él se hace. Y Ruth Levitas, que habla de la utopía como método. La utopía no como un modelo fijo al que dirigirnos, sino como un método para ir avanzando y transformando, ¿no? Y en esta dirección pues vimos cosas muy increíbles, como este campo de golf que hay en este descampado de la zona de Aravaca, que es un campo de golf que, como veis, no requiere mucho riego ni nada más, ¿no? Ahora veréis unas alfombras, unas papeleras. Había también proyectos que empezamos a ver de la historia de la arquitectura, como este Berlín como archipiélago verde, en el que se demolían gran parte de la ciudad y se cedía terreno a lo salvaje y se quedaba como esta especie de archipiélago. Y empezamos a ver con las personas que nos encontrábamos posibles imaginarios. ¿Qué pasaría si le diéramos un rol ecológico a esta red de descampados, ¿no? Por ejemplo, si en 100 años no los tocáramos, hicimos estas postales, ¿no?, que decidimos enviar al ayuntamiento. Por detrás ponía lo que podía ser, ¿no? Si en 100 años no los tocáramos o si potenciáramos las dinámicas de sucesión ecológica, en 100 años tendríamos un bosque, ¿no?, alrededor de Madrid. Si depuráramos, la imagen de la derecha, todas las aguas negras de la ciudad, en lugar de depuradoras en los bordes, si hiciéramos humedales con macrofitas que depuraran las aguas, tendríamos un ecosistema más húmedo, que Madrid en verano es súper seco, ¿no?, y una biodiversidad diferente. Por ejemplo, ¿no?, la depuración de todas las aguas negras de la ciudad de Madrid cabría en las 2000 hectáreas que teníamos, ¿no?
También hicimos varios escenarios como para la producción de comida, es decir, se trataba de ver por qué escenarios posibles, según las técnicas que tenemos, no eran posibles por la mentalidad que tenemos también, ¿no?, del rendimiento económico, ¿no?, y de la especulación de la construcción. Al poco tiempo de estar, de haber acabado estas caminatas y tener ya algo de documentación al respecto, salió en Madrid el concurso para el bosque metropolitano, que precisamente ocupaba estos lugares que habíamos estado caminando para este anillo verde boscoso que siempre pensábamos que era fundamental para Madrid. Y este es el proyecto que hicimos, quedamos en un segundo puesto en uno de los lotes, que lo que pretendía era, conociendo también el plano de la izquierda, es todo lo que conocíamos de esos lugares que habíamos paseado, y a la derecha el plano que hicimos de ese posible bosque, detectar qué lugares tenían ya un estado avanzado en la sucesión ecológica de las especies que aparecían en el descampado, y ayudar a esos lugares, potenciarlos con lo que llamábamos protobosques, como unos núcleos en torno a los cuales, con corredores verdes, podíamos ir acometiendo este bosque de forma pausada, junto con la ciudadanía y con un sistema como de sucesión ecológica, como acelerando la dinámica del propio descampado, poniendo toda la ciudad al servicio del bosque, ¿no? El compost de las basuras para el bosque, la autopista que pasa justo por el borde, ¿no?, que tiene este trazado, podría bajar su velocidad, recoger agua en los márgenes y también sería para el bosque, ¿no? ¿De qué manera, cómo sería la ciudad si todo estuviera al servicio del bosque en este caso, ¿no? Los dibujos del tejido del bosque empezaban a ser también como corporales, ¿no?, de algún modo, parece tejido muscular. Bueno, algunas imágenes más de este campo de golf, por ejemplo, que os decía, porque la otra cuestión que nos interesaba era qué cuerpos ocupaban el descampado. Había cuerpos que se dedicaban a deportes sociales, como estos migrantes que tenían este campo de softball. Había playgrounds construidos por la ciudadanía, o sea, cuerpos lúdicos, infantiles, adolescentes, como en este terreno de motocross. Y había también, ¿no?, cuerpos neoliberales que salían ahí como bronceados, ahí a la cornisa, a lucirse, ¿no? Es decir, que llegamos así al otro origen que tiene este trabajo, ¿no?, que es nuestro propio cuerpo y los imaginarios olvidados de nuestro propio cuerpo. Marie Bardet dice: nuestra manera de acercarnos y pensar el cuerpo incide en los modos que tenemos de pensar y practicar lo social, lo técnico y lo político. Había un imaginario también olvidado en nosotros. Podéis llamarlo el imaginario animal, o sea, siempre la cultura, parece que tenemos que distinguirnos de lo natural, y realmente nuestro cuerpo es que tiene, creo que solo un 10% de los genomas de nuestras células son humanos, el resto son hongos, bacterias, protistas. Entonces, si somos este cuerpo multiespecies, quizá podemos, si asumimos esa imagen, quizá podemos diseñar nuestras ciudades de otra manera, ¿no? No solo para nuestras especies compañeras, sino para esta mezcla que somos. Edward Osborne Wilson también dice: la extinción está procediendo ahora 1000 veces más rápido que la producción de nuevas especies. Necesitamos la reconsideración de nuestra autoimagen como especie. Lo salvaje es una metáfora de oportunidad ilimitada. Creo que siempre hemos sido salvajes, ¿no? Y eso convendría como no olvidarlo cuando hacemos prácticas en nuestro día a día. La última parte del libro se llama Ciudad Somática, y lo que propone es asumir como en nuestra propia piel y en nuestros propios diseños, en este caso también como tanto gente que reivindicáis aspectos de infraestructura verde en la ciudad, como los planificadores, reivindicar qué pasa si la ciudad asume en su propio diseño los avatares de los distintos cuerpos que la componen, pero no solo cuerpos humanos. Habría que preguntarse cuántos somos en la ciudad. A lo mejor tenemos un censo de habitantes, pero
no está tan censada la biodiversidad urbana o la cantidad de especies que nos acompañan, queramos o no. Entonces, bueno, en Ciudad Somática aparecen ideas de cómo, digamos, los imaginarios corporales pueden informar la ciudad. Voy a intentar ir aquí un poco más rápido, porque creo que no es tan... Había también una serie de acciones que hicimos que tienen que ver con esta sensualidad con el medio que os decía, con acortar la distancia, con lo que no es reglado, urbano y humano, de tocar estos lugares, ¿no? De hacer una especie de activismo somático. Le llamábamos activismo somático, no sé, ¿qué pensaríais si veis una serie de cuerpos tumbados en un descampado, ¿no? No están produciendo nada, están silenciosos, no parecen tener prisa, no están, no sé, es todo lo contrario de lo que la ciudad pide, ¿no? Podemos imaginar seguramente en cualquier parte de la ciudad qué está haciendo alguien a una hora determinada, pero en un descampado no está claro qué hace alguien que entre a cualquier hora del día o de la noche, ¿no? Entonces, reclamar estos lugares por su naturaleza, por su relación con el tiempo, por la relación con cómo diseñan otras especies para nosotros, porque ya nos encontrábamos, bueno, el aire que respiramos lo diseñan los árboles para nosotros, ¿no? O sea que somos a veces poco agradecidos de todo esto. Bueno, pues se trataba de entender en Ciudad Somática qué mundos comunes se podrían construir y a través de la experiencia somática comprenderlos, o experimentarlos, o empezar a imaginarlos, ¿no? Aquí veis, bueno, tanto en invierno como en verano nos hemos tumbado en muchos descampados. Y de algún modo, bueno, también realizamos estos dibujos que tienen que ver con experiencias somáticas concretas, que estas experiencias lo que hacen es combinar determinados movimientos con la atención dirigida a determinadas percepciones e imaginarios. Esta es una experiencia en la que se trabaja con este movimiento de nuestra mano, que tiene que ver con el de muchas otras especies, por ejemplo las medusas, las flores, y nuestro caminar, que era lo que articulaba también todo este trabajo, también surge de reptar, gatear, o sea, hay toda una filogenética del caminar relacionándonos con otras especies, ¿no? Bueno, esta experiencia lo que hacía era recordarnos ese cuerpo animal, ¿no? O sea, recuerda un poco ese cuerpo animal y encontrar los imaginarios para la ciudad que son acordes a eso, ¿no? Para terminar, contaros que al final de todo esto yo me imaginaba nuestro cuerpo como esta especie de, lo veis aquí, como de un Frankenstein multiespecies, ¿no? Una especie de criatura, pues no sé, como bastarda, híbrida, atravesada por los modos de vida y de muerte, porque los ciclos vitales de las especies son muy diferentes. Y a la derecha, a este lado, ¿no?, de la imagen más morado, veis lo que eso podría significar para la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa si diseñamos esa ciudad multiespecies? Podríamos implementar, por ejemplo, permacultura y determinadas acciones de biodiversidad con vegetación silvestre, tanto en cubiertas como balcones, como los laterales de las calzadas, como en descampados, como haciendo esta transición hacia las zonas más rurales, ¿no? De qué manera se podía imbricar esta multiespecificidad de nuestro propio cuerpo, inocular en la propia ciudad, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar aquí, porque bueno, hay una parte final donde en el libro se va más hacia una reflexión un poco filosófica de posibles proyectos para la ciudad y una especie de agenda que proponemos para cosas que podemos hacer, pero tal vez es más interesante tener preguntas, o si queréis, serían como 10 minutillos más, pero 5 minutillos más, lo que queráis. Hasta las 8:15 podemos estar entonces. Que igual estáis cansados, que yo hablo mucho y como queráis. Si quieres seguimos 10 ¿Sigo un minutos, poquito? luego 15 preguntas y ya... Venga. Bueno, pues esto de cuerpos interespecies y ciudades interespecies dio pie a distintos proyectos donde tratábamos de poner esto en práctica. No hemos podido realizar ninguno, pero los proyectos los tenemos. Este, por ejemplo, es un inventario de especies silvestres que propusimos para un proyecto
que hicimos en Milán, en Piazza Castello, que pretendía recuperar uno de los espacios públicos centrales de Milán y nos parecía que el modo de hacerlo era con estas especies silvestres, frente a un modo más ortodoxo de ocuparlo. También para Plovdiv, una ciudad en la que había un centro histórico con excavaciones arqueológicas, proponíamos como llevar el descampado al centro de la ciudad, ¿no? Si este era uno de los edificios más representativos, había estas excavaciones arqueológicas, un parque, digamos, de los más centrales de la ciudad, dejar que en torno a las excavaciones aparecieran montañas, la tierra que se excavaba podría generar montañas, colinas, laderas, que podrían poblarse de esta vegetación silvestre, mucho más biodiversa, y que podría acercar como todo ese carácter también como de una cierta espontaneidad, libertad a la ciudadanía en el corazón del urbanismo urbano, ¿no? ¿Qué aprendimos un poco con esto? Se ponían de relevancia tres cosas que la ciudad somática quería como trabajar con ellas, ¿no? Por un lado, la he comentado ya, la rigidez de las categorías y los estándares que definen organismos y medios. Las ciudades se definen para cuerpos estándar o universales, casi siempre, y los medios también deben ser parecidos. No se suelen diseñar parques en los que uno pueda moverse casi por cualquier parte, como ocurre en los descampados. Todo suele estar mucho más pausado. Luego nos fascinaba la agencia no humana en términos de diseño, cómo diseñaban otras especies. Ahora os enseño una foto muy bonita de eso. Y luego, cómo el trabajar con los imaginarios corporales y los imaginarios en sí podía revolucionar las prácticas, ¿no? Hay una frase de Josep Rafanel Iorra, que a mí me encanta, que dice que en momentos de violenta simplificación, como los que vivimos ahora, no hay revolución que pueda hacerse sin un enriquecimiento masivo de las percepciones. Bueno, todas estas acciones somáticas de experiencia en el medio, relativas a la percepción de los otros, las otras, lo otro, nos parece que son esa base para cualquier posible revolución, ¿no? Tener esa mayor... En el fondo es una cuestión de sensibilidad, de recuperar una cierta sensibilidad. Esto es, por ejemplo, lo que diseñaban los no humanos en estos sitios, ¿no? Imaginaros unas montañas de tierra, de arena, y al dar la vuelta a la montaña, toda esta ladera de flores que ni el mejor jardinero hubiera hecho, ¿no? Entonces, podemos diseñar, pero como hacíamos en la propuesta del bosque metropolitano, escuchando lo que ya hay ahí. En la parte final del libro hacemos un poco referencia a esto, ¿no? En estos lugares hay identidades concretas. Por ejemplo, en uno de los lugares, cuando se empezaron las obras del bosque metropolitano, lo que se hizo fue esto, llegar con máquina, retirar toda la cubierta vegetal, el arbolado, como para plantear infraestructuras y después sembrar de nuevo, ¿no? Nos parecía que podíamos hacer alianzas mayores con las especies no humanas, ¿no? Y que ahora, de hecho, en Madrid ha habido dos acciones muy parecidas, muy diferentes en situaciones muy parecidas. En O'Donnell, un lugar ese de los almendros que os enseñé antes con ese señor sentado, ¿no? Que han hecho unos muros de contención, han asfaltado gran parte y han puesto como 4 arbolitos así perdidos. Y en Aravaca, que es este lugar que a pesar de todo han acabado haciendo podríamos llamarla renaturalización, con todas también las connotaciones y las polémicas que tiene esa frase, pero donde hay mayor biodiversidad, especies silvestres, jardines de lluvia para gestionar el agua, y es una línea de trabajo que consideramos mucho más idónea para los espacios urbanos vegetales si queremos ir a ese entrelazamiento mayor con todos los habitantes del ecosistema urbano, ¿no? Que también son estos no humanos. Entonces, mostraros alguno más de estos jardines de lo silvestre. Invitaros a ver la agenda final del libro, donde hay como 10 aspectos que podemos hacer, pues considerar la sucesión ecológica, trabajar con las redes de estos espacios, pensar que las pequeñas acciones sumadas suman, ¿no? Y hacen gran bien al ecosistema urbano.
y plantearnos también como qué distancia tenemos entre nuestros imaginarios y los otros organismos, ¿no? Esa cuestión más somática de ver casi en nuestro propio cuerpo de qué cosas podemos tirar. Pues nada más, aquí ya sí que lo dejo. Gracias. Y a ver si cualquier pregunta o crítica o cuestión podemos conversar. Desde luego es muy revolucionario el planteamiento. Es muy revolucionario y yo he hecho en falta bueno, agradecerte muchísimo porque es como que te abre la mente, la verdad, el oírte, pero yo he hecho en falta un poco de realidad. ¿Qué ves? Yo es que lo veo real. Pues fíjate que, bueno, por la parte que yo conozco de Madrid, también saber tu opinión, imagino que muy crítica con lo que ha pasado, con el arboricidio que está haciendo Sí. Almeida ahora y todo esto, pero llevándolo a la realidad de Albacete, no sé si habéis comentado en la comida, en qué situaciones nos encontramos en los descampados que rodean a la ciudad, y he hecho en falta, porque supongo que en Madrid también lo hay, el tema de las infraviviendas. Tenemos muchísimas en Albacete, muchas que además... ¿Dices en los descampados? Sí, en los descampados, en estas zonas que rodean a la ciudad y que hace nada yo me las caminé también en un paseo muy largo que va por la parte de atrás, por todo el jardín botánico, que une con la salida a la carretera de las Peñas. Pues desde ahí tenemos una perspectiva pues muy grande, muy amplia, muy real, de la convivencia de toda esta vegetación que tú dices, de cómo la naturaleza se está haciendo fuerte en esos descampados, pero cómo entran en completa contradicción con las multitud de infraviviendas que cada vez son más de la gente que vive en una situación pues muy penosa, ¿no? No sé si en Madrid, supongo que sigue habiendo también parte de esto. ¿Cómo se incorporan esta reflexión y estas realidades en esta filosofía vuestra, en esta exposición vuestra? Sí, pues varias cosas. Efectivamente es un tema muy importante. En estos descampados en concreto no hay muchas. Hemos encontrado alguna, pero por ejemplo en O'Donnell había un par de sitios además inaccesibles precisamente por un par o sea, eran dos viviendas, pero habían ocupado unos túneles, un túnel antiguo que había y demás, y eran unos perros ahí como para que nadie entrara, y no había muchas porque, como te digo, son bolsas un poco muy encerradas en lo que es el tejido urbano, y casi toda la infravivienda y demás que hay en descampados se concentra más en la Cañada Real, son zonas que están un poquito más hacia afuera. Es verdad que sí que hicimos algunas consideraciones al respecto. Yo he enfocado este tema más hacia los imaginarios de la ciudad y como la reserva ecológica, de infraestructura ecológica que puede significar para la ciudad, porque todavía es más invisible eso que la marginalidad que todo el mundo asocia al descampado, pero efectivamente, precisamente por ser lugares como te decía, no controlados, no ordenados, son también los que acogen la marginalidad y bueno, o sea, creo que eso no es deseable, ¿no? O sea, que eso no es lo deseable, no enaltecemos como eso. Pero sí, en estos lugares, como no se daba tanto esa situación, ha habido una imagen que salía un baño, no me he detenido ahí porque es que no me quería extender, pero bueno, ha habido un momento que salía, por ejemplo, esto, ¿no? Que era, está aquí un poquito más adelante, aquí. Esto que veis a la derecha es un baño de estas personas que vivían ahí, es un espejo con un caño roto, ¿no? Que salía el agua y... O sea que sí que está presente, obviamente, incluso, bueno, pues venta de droga, no sé, cruising, todo tipo de... pero nos parecía que eso es la ciudad que tenemos. O sea, nos parecía que sumergirnos ahí era de verdad entender la sociedad y sus problemáticas. O sea, que efectivamente hay infravivienda, que efectivamente hay todas estas
cuerpos vulnerables, ¿no?, que habitan el descampado. Entonces, sí, ciertamente no he puesto hoy el acento en eso, y es verdad que el libro tampoco pone el acento en eso, porque nos parecía, si cabe, al menos para la profesión en la que todavía estoy, aunque sea en los límites, aportar imaginarios diferentes. Es quizá de lo que más me preocupa o me interesa cuando hago hoy día talleres y demás. Me interesa ser conscientes de los imaginarios que nos gobiernan, porque la mayor parte de las veces no somos conscientes, y eso crea una especie de infrapoder, o sea, como de poder que se ejerce sobre nosotros en lo que hacemos. Y creo que para los arquitectos, urbanistas, diseñadores, es muy importante tener esta conciencia como multiespecies y del ecosistema, que lo tenemos ahí latente y que no vemos. Los descampados son invisibles. Y además, no sé, tú te has paseado por esos lugares, pero no es tan habitual, ¿no? Como que casi nunca ves a los cuerpos que hay en el descampado, y los cuerpos del descampado se ocultan también de la ciudad, ¿no? Y aprovechan entre comillas, a veces es claramente por necesidad. Pero obviamente es ese lugar en el margen donde todo eso ocurre, ¿no? Sí, sí. Me gusta que lo hayas sacado. Yo estos espacios a veces no sabes si es mejor saber que existen, o sea, poner la mirada en ellos o no. Quiero decir, porque en el momento que ponemos la mirada, hasta nosotros, desde nuestra plataforma maravillosa, proponemos modificaciones, ¿no? Cuando realmente... Sí, está muy bien como están. Claro, efectivamente. Quizá lo último que pensamos es ¿por qué no nos conservamos como están y ponemos en valor lo que hay, ¿no? Y sobre todo en zonas donde haya gran biodiversidad, porque claro, lo que hacemos es esto, vamos a transformarlo y claro, transformarlo desde luego no con la riqueza que ya tiene a lo mejor, ¿no? Yo quería hacer esa reflexión. Sí, precisamente el libro es una crítica a eso, ¿no? Poniendo esos escenarios de qué pasa si no lo tocas, o qué ocurre si potencias esa biodiversidad, pero te sumas a su carro. Digamos que en este caso nosotros seríamos aprendices de lo que ya ocurre ahí, ¿no? No al revés, que es lo que normalmente suele ocurrir, ¿no? En lo que proponíamos, por ejemplo, para este bosque, se trataba un poco de eso, ¿no? Detectar dónde ya hay qué cosas y bueno, sumar, ¿no? Como sumar esfuerzos, pero asumiendo casi la posición más humilde, ¿no?, que pudiéramos. Creo que eso sería muy sano, pero... bueno, quería comentar algo, creo que está relacionado con lo que decías de la falta de realidad. Claro, lo de la falta de realidad es algo que siempre hemos debatido mucho también, ¿no? Y casi en cualquier ámbito, muchas veces cuando cuento esto, ¿no?, sale a colación. Y siempre me pregunto, ¿qué tiene más falta de realidad? Pensar que estos lugares los podemos dejar, ¿no?, y que nos devuelven algo a cambio a lo largo a lo mejor de un tiempo mayor de nuestra generación, porque son tiempos lentos, o seguir construyendo, pensando que lo real también no es, muchas veces esa, no digo que sea el caso, pero a veces esa apreciación viene de la idea de sacar un provecho, ¿no?, un beneficio de estos lugares. Pensar que podemos seguir creciendo, sacando beneficio y tal, en una especie de burbuja que ya sabemos que no es real. O sea, lo que es real y lo que no, lo dicta la imaginación radical de las sociedades. Y yo creo que pensar que es real, que esto es una red muy potente para la ciudad, claro, esto se lo cuento, no sé, a cualquiera, sí, al señor Almeida o a la señora Ayuso, y evidentemente me dirán, estás loca, no entendemos nada, pero es que creo que es, o sea, quiero decir que las ciudades, frente a la crisis que tenemos, climática, de producción de comida y demás, tiene que cambiar su forma. Y para mí, ahora mismo tenemos esta forma que le dan los combustibles fósiles. Para mí la forma que podrían adoptar es la forma que le dan sus ecosistemas. Uno de los descampados, no he mostrado imágenes, está a salida de metro, Colonia Jardín, que tiene los humedales, pues uno de los pocos humedales que están en el municipio, los del Retamares, el arroyo
Palomares y el Valchico. Están en unas condiciones lamentables, son asociaciones vecinales y ecologistas de Madrid los que están tratando de protegerlos y cuidarlos. Y es que esa red, digamos que esos arroyos que luego conectan con el Guadarrama, es el único corredor que relaciona la ciudad de Madrid con la Sierra de Guadarrama y que trae los vientos más limpios de la ciudad. Es el único corredor que queda. Bueno, ahí va a estar la operación Campamento. Claro, si seguimos como diciendo, no, lo real es sacar provecho, hacer tal, pues es que la ciudad que tendremos será la de una forma que ni responde al clima, ni responde a las especies, ni a la diversidad. Si esto se pone de relevancia, creo que la forma de la ciudad cambiaría. Claro, a lo mejor en ese corredor no hay que construir. Bueno, pues es que no hay que construir, ¿no? Y creo que eso daría también recursos a los más vulnerables. Gran parte de lo que nos interesaba de esta red en concreto es que estaba en contacto con los barrios más vulnerables, con las poblaciones más desfavorecidas. Entonces, bueno, es como ese pulmón de entender que una ciudad puede ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, como también hay tantas dosis de lo que se supone que es lo real, yo creo que poner otras posibles realidades, bueno, al menos yo me gusta apostar por eso, ¿no? Y simplemente que se puedan considerar, no digo que sea la mejor ni que sea lo que hay que hacer, pero bueno, creo que es una que ha surgido a lo largo de los paseos de una gente que han estado ahí. A mí me gustaría que nos contaras, que nos desarrollaras un poco más vuestra propuesta para el bosque metropolitano. Cómo, o sea, que aparte de influir lo menos posible, ¿cómo pensabais influir? ¿Qué teníais previsto? Porque en el plano tampoco... Sí, es que, bueno, no he traído aquí, claro, el proyecto porque si no ya sería hablar de otra cosa, ¿no? Pero bueno, os puedo contar. Sí, lo primero que identificábamos era, o lo que nos parecía muy importante, era ese conocimiento de primera mano del terreno, que, bueno, que en realidad casi ningún equipo tenía, ¿no? Porque, claro, no había tantos locos que habían estado caminando por ahí durante años. Entonces conocíamos muy bien desde donde había barrios más vulnerables, problemáticas diversas urbanas, al propio ecosistema, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que básicamente hacíamos era mapear eso, o sea, hacer un plano de todo eso, como un inventario de todo lo que había. Y luego, donde había áreas ya más evolucionadas de sucesión ecológica, las manteníamos o las apoyábamos, y apoyábamos con lo que llamábamos protobosques, que era la plantación de arbolado, pero ya de porte mayor, o sea, que enseguida podías identificar como un pequeño bosque, pero... bueno, especies mezcladas, con arbustivas, o sea, con distintas capas. Y esos protobosques se unían un poco de alguna manera a los caminos que íbamos trazando, trazábamos caminos y creábamos como corredores. Caminos de Zahorra. Sí, caminos, o sea, caminos como que simplemente de tierra, sí, caminado. Había distintas fases y distintos tipos de protobosques. Había protobosques que tenían más que ver, por ejemplo, con la protección contra la contaminación acústica, que eran unas especies vegetales diferentes que formaban como pantallas. Había otros que eran protobosques comestibles, donde se trabajaba con permacultura y la producción de comida. Había otros, teníamos como 5 diferentes, ya no recuerdo. Había otros protobosques que eran activos, que promovían bueno, el ejercicio, el movimiento, las especies que había daban sombra y podías estar bueno, con determinadas más acción en el territorio, ¿no? Había otros relativos a la salud, con especies que también podíamos empezar a identificar, ¿no? Nos las comemos, o sea, esos protobosques iban sumando a lo que había, teniendo en cuenta el tejido social que teníamos en los bordes. Y digamos en distintas fases, pues en los primeros años se formalizarían los protobosques con plantación de especies con algunos ejemplares ya más crecidos, y a la vez se irían creando áreas alrededor, ¿no? que ya de por sí, bueno, mejorando el terreno, mejorando las condiciones simplemente de retirada de basura y demás, pues también eso podía evolucionar mejor, ¿no? A la vez nos proponíamos algunos corredores y puentes como, sí, bioecológicos les llamaban, que conectaban distintas zonas interrumpidas por la autopista para poder tener continuidad, también de animales y demás. O sea, había como una relación de infraestructuras verdes que se sumaban a algunos conectores.
Y había algunos equipamientos concretos, pues algunas granjas urbanas en determinados puntos, ¿no? De manera que al cabo de los años, esto tenía pues a lo largo, consideramos como un ámbito de unos 100 años, entre la propia asociación ecológica y nuestras propias acciones para mejorarla y limpiarla de basura y bueno, hacer que los barrios más vulnerables tuvieran accesibilidad. En muchos casos esto está ovallado, o bueno, se genera pues también asentamientos informales o demás. Propiciar que, digamos, nuestro afán hubiera sido que en lugar del anillo ser como una especie de cosa residual o de borde de la ciudad, fuera como desde donde expandir una idea de ciudad diferente en la que el cuidado mutuo, el cuidado también con otras especies pudiera estar presente, ¿no? Quedamos segundos y fuimos los únicos que no nos dieron el segundo premio porque nos dejaron con menos puntuación de la que tocaba. Y entonces es un proyecto que ha quedado, o sea, no, a pesar de quedar segundos, pero bueno. Pero muchas de estas prácticas pues las hemos podido hacer parte del equipo, por ejemplo Mauro Gil Fournier, que era también parte del equipo, sí que ha trabajado con el ayuntamiento algunos en estos últimos años, hasta que ha habido el último cambio que ya se acabó, sí. En poner de relevancia la biodiversidad de estos lugares y se hicieron unas mesas con plantaciones de semillas silvestres que se distribuyeron en el centro de la ciudad. O sea, nuestra idea era llevar al centro y hacer visible lo que ocurría con unas Bs grandes de bosque metropolitano y tal. Y bueno, tengo que decir que el ayuntamiento, como también hemos hablado antes, es una cabeza de muchas cabezas. Quedó un resquicio en el Ayuntamiento de Madrid durante algunos años, que ya se ha acabado también, en la dirección estratégica con una mujer increíble, Silvia Villacañas, que fue la que empezó a sacar adelante los planeamientos del bosque metropolitano, que hasta donde yo sé ahora se siguen haciendo, pero están mucho más... Bueno, no sé si se llegará a completar esto. Y ahí empezaron a poner en práctica bastantes de estas cuestiones. Y Mauro, a través de Mauro, que era de nuestro equipo, tuvimos oportunidad de, bueno, de influenciar un poco, visitaron algunos descampados que no conocían y hemos tenido una cierta posibilidad de realidad, porque como te decía, ¿qué es real y qué no es real? Pues por lo que apuestas, por lo que decidas invertir, ¿no? Entonces, sí, bueno, lo que te creas. Exacto, ahí está la imaginación radical, ¿no? ¿Qué te permites creer, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he explicado mejor, no, sí, no, hay más planos y dibujos, pero bueno... Me ha permitido aterrizar más. Y algo de elementos... Perdón, había también esta cuestión de depurar el agua, esto que habíamos hecho como hipotéticamente, también lo planteábamos en la zona norte de nuestra área, depurar las aguas negras y recuperar unos humedales que había en el norte hace tiempo y que enlazaban con el Jarama. O sea, había también muchas de las cuestiones que habíamos planteado como escenarios. Claro, dices, depuramos las aguas de Madrid haciendo unos humedales gigantes, es qué utopía, ¿no? Pero se puede aplicar en determinados lugares, ¿no? Entonces recogíamos bastantes de estas cosas que habían ido surgiendo en esa relación íntima con el lugar en una proposición urbana, ¿no? Urbanística, que bueno, pues quedamos segundos por poco, pero el primero se está realizando. ¿Está público el proyecto? Sí, es público y además hay una publicación que hizo precisamente Mauro, la gestionó con toda la información de la ecología, del bosque y los proyectos, que está en PDF, lo puedes descargar. Os mando el enlace si queréis. Pues gracias. Nuestro proyecto no sale porque no quedó premiado, no, pero el resto sí. Ah, vaya. El nuestro en mi página web lo podéis ver. Vale, está, también te puedo mandar el link. Y, o sea, ¿no teníais entonces nada como de infraestructura urbana, tipo, algún tipo, no sé, estoy pensando como entre bosque y parque, algo de infraestructura de, como yo que sé, digamos, las mesas de picnic estas que hay en las zonas de descanso, ¿no? ¿Dices dónde? En vuestro proyecto, de bosque urbano. Sí que había transiciones también y había lugares sí, de picnic o de... Fíjate, o sea, piensa que son muchas hectáreas, ¿no? Bueno, no llegaban a 2000 en nuestro lote, pero... entonces, bueno, cuando vas bajando al detalle, claro, hay todas estas infraestructuras más... o sea, nuestra idea era como que fuera un lugar en el que
los ciudadanos pudieran tener como su casa de alguna manera, o sea, puedes obtener comida, puedes cultivar el terreno, la permacultura tenía también una zona, o sea, como de qué manera el ecosistema urbano podía alojar esta cierta sinergia, ¿no? O mayor permeabilidad, no pensar el bosque está afuera. De hecho, bueno, en el libro al final se hace un ejercicio ya así como, ese sí, un poco irreal, aunque vete tú a saber, porque decíamos, la ciudad somática sería aquella que podría renunciar a lo urbano y hasta a lo humano, ¿no? De repente como que son las especies las que toman fuerza, ¿no? Creo que estas ficciones, siendo ficciones, también ayudan a entender algunas cuestiones también políticas, ¿no? De cómo nos relacionamos con otras especies, con otros organismos, poniéndolos en el sentido casi opuesto, ¿no? Como en las, no sé, en las películas posapocalípticas. Sí, en las obras de ciencia ficción, por ejemplo, conoceréis a Ursula K. Le Guin, ¿no? El nombre del mundo es bosque, por ejemplo, ¿no? Hay, o sea, muchos de los pensamientos en los que se basa la reformulación ecológica de la ciudad vienen de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa ficción al final del... Mira, creo que, a ver si lo encuentro, que decía eso, ¿no? Que podíamos... A ver, si es posible. Sin alargar. Sí. Creo que aquí. Sí. Dice Carlos García Vázquez, que es un urbanista que es muy interesante, termina su libro Antípolis con la frase: lo urbano habrá dejado de ser una condición sine qua non para la existencia de la ciudad. Si podemos aceptar que lo urbano, y también añadiría en tono provocador que lo humano han dejado de ser una condición sine qua non para la ciudad, entonces podremos establecer múltiples relaciones con la vida en el centro de nuestros diseños. Podremos imaginar cómo la ciudad somática quiere y puede ser. Podremos ver qué ciudad somática existe ya hoy en su germen a desarrollar. Creo que es el final de... Entonces, bueno, sí, tiene un tono también un poco provocador en esa línea de salir como de una línea de lógica de pensar lo urbano y, bueno, ampliar un poco, quizá para luego aplicar una pequeña parte. Bueno, ya me diréis si os... Sí, lo que está claro es que hay que ponerse a pensar en un futuro próximo, en otro modo de organizar los espacios, y eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y hemos planteado, siempre por la época de elecciones piden qué proyectos tenemos y reivindicamos proyectos del futuro de hacer una ciudad más amable, más verde, más ecológica. Y alguna cosa en este sentido de lo que estás hablando es verdad, lo hemos planteado buscándola, porque como Albacete está muy limitado por la línea del tren también, la necesidad de recuperar esos espacios para que sean zonas verdes, para que esta ciudad no se desmadre, pues como se desmadra un Madrid o algo de esto. Y si nos hemos parado a pensar, y está, ¿verdad?, de alguna forma escrito de esa manera, y así lo hemos planteado, pero claro, volvemos a lo mismo, cuesta tanto, desde luego, no ser revolucionarios es una cosa tan clara y tan patente como decir, no podemos. O sea, es tan fácil como localizar en plano donde están esos lugares. Exacto. Y darles lo que tú decías, ¿no? De una planificación global, sí, común, ¿no? O desplanificación. Fernando hizo un plan, ¿no?, de las zonas periurbanas. Ah, bueno, pues entonces eres más experto, ¿no? ¿Qué decir? Bueno, experto no, le dimos vueltas a la idea, presentamos al ayuntamiento y en algún cajón estará. O sea, hace falta voluntad política, eso es evidente, pero creo que les guste o no, el clima viene fuerte. Hay directrices europeas que nos van a hacer cambiar la forma de las ciudades y creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Ahora, ni va a ser fácil, y va a ser drástico, y va a ser duro, porque la forma de nuestra ciudad no está prevista para el clima que viene. No lo está.
ni las Necesitamos infraestructuras. la energía de Ausi cuando vayamos a Sí, plantearlo sí. todo. La Yo ventaja sé que me vaya de- y ya siendo muy práctica, o sea, en principio estas técnicas son más económicas, ¿no? Sí, claro. O sea, mucho más Sí. que pasar el bulldozer y luego Sí. traer todo de cantera y volver a plantar, si De hecho, partes de lo que hay menos invasivo, Pero más de hecho, es económico. muchísimo más barato organizar un bosque, ajardinarlo, un jardín bosque naturalizado, un parque natural, es muchísimo más fácil. Sí. Y también buscando, Y también es más va resiliente. también. buscando zonas donde el arbolado pues, ya sea adulto, donde hay una progresión, Exacto. intentas un poco protegerlo. Pero claro, es infinitamente, estamos hablando de 100 veces más barato que hacer un jardín. Y está con presupuesto. Todo lo natural, bueno. El tema también es, a ver, tanto por ordenanza como por los gestores de esos espacios, que ciertas prácticas están reduciendo la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, Sí. pues en los desbroces o el uso de herbicidas por rigor de incendios, por cosas así. O sea, eso está cambiando también esos paisajes. Sí. Entonces, a lo mejor descampados tal y como tú los planteas, cada vez quedan menos, porque ves espacios de monoespecíficos. Sí, estos ya han desaparecido la mayoría. Entonces, o sea, aún más me parece que es un grito de auxilio, de preservación de estos sitios donde ves variedad y por tanto habría que protegerlos, ¿no? Sí, fíjate que en el grupo teníamos este sociólogo que es muy bueno, Emilio Luque, y él decía, pues ya está, planteamos permacultura, y yo decía, no es descampado, o sea, yo era como, pero tampoco quiero pecar de romántica, ¿no? Porque, claro, o sea, quiero decir, también los descampados tienen contaminación, o sea, tienen, tú misma apuntabas esta problemática, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, cuando aplicas estas estrategias a lugares concretos, y como os decía, ese pequeño reducto del bosque metropolitano que han hecho allí en Aravaca, hay un descampado muy grande que es la mina del Cazador, pues al lado, se nota que hay una práctica muy diferente a la del parque de parques y jardines que han hecho con los muros de contención y los pobrecitos arbolitos. Tengo alguna, bueno, en el libro viene una imagen de eso. Que se ha hecho. Nada, tranquilo. En este lugar, claro que hay intervención, pero hay una intervención que considera primero la geografía existente, considera la escorrentía y el movimiento de agua existente, donde han hecho que lo que hay son rocas que conservan la humedad, como una especie de jardín de lluvia. Han puesto un montón de especies silvestres polinizadoras y bueno, es verdad que luego han plantado algunos árboles de mayor porte y que hay unos caminos, pero son de tierra. O sea, quiero decir que hay esos intermedios que creo que entienden mejor el ecosistema, ¿sabes? Y que sí mantienen mucha biodiversidad, porque aquí hay lugares, bueno, se aprende un poco qué especies silvestres están como disponibles, ¿no? Y cuáles podemos añadir porque que hacen que la sucesión ecológica vaya más rápido. O sea, creo que hay esos estados intermedios que si actuamos, por lo menos que actuemos así, ¿no? Pero eso es un aprendizaje que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid se empezó con esta mujer, con Silvia Villacaña, se empezó a planificar y con el último cambio, con el último gobierno, a Silvia la han destinado a otro departamento, se la han quitado en medio y ya no. No, de momento no he visto otra actuación parecida. Y son procesos muy frágiles. Y no me preguntes por qué, porque no hay mucha diferencia. O sea, económicamente no es más caro, al revés. Es más una cuestión como de mentalidad o de Sí, es que nadie se lleva la mordida. buscar los recursos. Y de que nadie se lleva comisión. Bueno, No, pero el orden, la uniformidad, eso lo que decíamos, el rechazo al marrón, sí. todo eso es que está aquí en nuestro imaginario. Y no es Pues por eso cambiarlo. cambiar los imaginarios es algo por lo que vale la pena. O sea, a veces la imaginación se tilda de fantasioso, pero es que los imaginarios son los que marcan la realidad. Y en la realidad es donde están los imaginarios más radicales, ¿no? Que es lo que veíamos en estos sitios. Es una cosa que le he comentado antes, ya hablando un poco con ella, es verdad que ya empieza tu cerebro a pensar un poco en ese sentido. Donde yo vivía antes, los primeros paseos después de la pandemia, ¿no? Cuando te dejaban salir unas horas,
o sea, al final que detrás de Medicina, que está el Mercadona, y tal, que era donde yo vivía, en la última calle de Albacete, de ahí a la Lonja y por ahí sí que hay un paseo un poco medio de descampados. Y lo primero que pensé en el primer paseo ese es que estaba la bandera republicana. Había amapolas, lilas, bueno, flores lilas, no sé cuáles son, y los jaramagos amarillos, y dije, mira que, o sea, era un país único. republicana. Sí, es verdad, es que son los colores, ¿no? Yo iba a incidir en la idea de antes de que nos enfrentamos a tener que cambiar la mentalidad por una parte de los políticos, otra parte de la ciudadanía. En los políticos se me ocurre que estos proyectos, claro, a ellos no, digamos que la imagen que dan a la ciudadanía es mucho inferior, muy inferior, de decir, bueno, el plan que hacemos es un parque súper terminado, que eso es el modelo estético que quieren los ciudadanos, frente a bueno, vamos a hacer un proyecto que consiste en los descampados, dejarlos vivir y potenciarlos, ¿no? La venta de una cosa y otra no tiene comparación. Y luego... Claro, hay pasos intermedios que hay que hacer antes de eso. Y en los ciudadanos también está la mentalidad de que un descampado es sucio, es algo abandonado y que no tiene valor hasta que no vaya la ciudad a meterse ahí encima y ordenarlo. Y también se me relaciona en la plataforma Más Árboles Albacete. Estamos también trabajando con el tema del alcorques y entonces pues he hallado la relación, bueno, un alcorque que no tenga el corcho, el caucho puesto, es un micro descampado. Y entonces también ahí hay un compañero del grupo que tiene ahí la idea, pues tenemos que traer al ayuntamiento que esos alcorques se renaturalicen, que se echen semillas, que nazcan ahí cosas y que no que esté vacío, limpio. Entonces, bueno, pues ahí también entra en parte la idea de la gente de que un alcorque con tierra solo grava, sin nada más, es más limpio que haya allí hierbas, plantas salvajes que no se han puesto. Yo creo que poco a poco eso está cambiando. En Madrid, por ejemplo, no es un ejemplo así como de nada, pero en Madrid más y más son los propios vecinos los que plantan los alcorques. Entonces, sí, en mi pueblo también. Sí. Hay calles que ponen caléndulas. Sí, claro, es que esa revolución pasa por la ciudadanía. Sí, aparte es inviable la gestión de todos esos espacios desde un ayuntamiento. Desde una posición. Tiene que ser vecinal. Primero, vecinal implica aceptación. Y segundo, mantenimiento. Solo la de Barrio de Medicina que se quejó porque, que madre mía, el estado es súper caótico, nos pasó fotos que habían dejado de podar también, no sé si por el tema de la pandemia y tal. Y se lo comenté, que las fotos, o sea, nos parecía como que era más bonito, que todo perfectamente podado. Sí, es que yo creo que fue un poquito antes de que entraras tú, pero como hasta lo llevó a los periódicos y tuvo que la concejala podarlo. Claro, ¿qué haces tú con un movimiento vecinal que reclama que una zona que podría ser un descampado está llena de hierba? Que deja de... No, claro, conflicto siempre va a haber, ¿no? Y negociación. Pero poner de relevancia, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, registrar las prácticas de ecología cívica que habíamos visto, ¿no? Pues en el libro vamos poniendo, en el descampado número 1 había tal, en el 2 había tal. Y que, claro, te pueden decir, es totalmente marginal, sí, pero, y no os gusta, no sé, hay gente cuidando de los entornos, ¿no? Y bueno, pues seguimos en lo que exista, potenciarlo, yo creo que vale la pena, aunque obviamente siempre pues, es muy difícil tener consenso en esto, ¿no? Eso es la ciudad en el fondo. Porque el consenso no existe.
Siempre hay alguien que va a llevar la contraria. Bueno, entonces eso se puede llegar a un acuerdo. Te quería agradecer la charla. Los descampados ha sido para mí desde siempre un objeto de investigación fascinante. Y escuchar una charla como esta en Albacete, en este local, pues es un privilegio. Gracias a Isa. Me ha contado. Me estaba acordando de las palabras de Gloria Fuertes, los versos de me dijeron: no te subes a la carreta o tiras de ella. Sí. Ni me senté ni tiré. Me senté al borde del camino y a su debido tiempo brotaron las amapolas. Es como los descampados son la tercera vía, la vía de la no acción, la que no se contempla nunca. Por su ambigüedad, por su indefinición, bueno, yo los he estudiado desde el campo de la estética filosófica. Sí, veo que eres experta. Me gusta mucho el tema. Tenemos aquí en común. Y precisamente por eso, porque albergan tantas posibilidades y ninguna a la vez, esa tercera vía de la no acción que no contemplamos, ni la dominación ni la sumisión, la libertad al margen, es un ámbito tan lleno de posibilidades y tan lleno de imágenes en movimiento, maravilloso. Y me estaba acordando también de Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, y concretamente de esta frase que os quiero leer. Quizá del mundo ha quedado un terreno baldío, cubierto de albañales, y el jardín colgante del Palacio del Gran Khan. Son nuestros párpados los que los separan, pero no se sabe cuál está dentro y cuál afuera. Las ciudades invisibles precisamente habla desde un punto de ficción narrativa de utopías, de lugares utópicos, heterotópicos, de al margen, cómo con la imaginación se puede construir, como decías, con la imaginación radical. Y me ha gustado mucho. Qué bonito lo que dices. Bueno, gracias. Sí, es esta cuestión también de, o sea, también como humanos, que siempre queramos o no, está esta cosa de vamos a poner orden, ¿no? O sea, y claro que hay que luchar, hay que reivindicar, pero es verdad que a veces adoptar esta posición un poco de escucha, y en los descampados como también te sientes un poco vulnerable, porque en el fondo vas allí y dices, bueno, yo de hecho creo que propuse un grupo para caminar, porque decía, yo sola no me atrevo a ir a los corredores. ¿Alguna culebra por ahí? No, bueno, cosas, culebras humanas. Y de repente esa vulnerabilidad y el decir, bueno, espera, a lo mejor vamos a esperar a ver qué están haciendo ya aquí, ¿no? Y aprendemos un poco y a lo mejor hay que solo que dejar, ¿no? Sí, es una emoción bonita. Sí. Bueno, pues, ¿nos vamos? Vamos. Bueno, gracias.